Continuemos pues nuestra historia de Antioquia y de Colombia. Estamos en 1877, terminando el año, noviembre. Les sigue unas cartas también de don Mariano Espina Rodríguez a su esposa Enriqueta. Le dice que está bien de salud, recordemos que está escondido, está perseguido por todo este ejército del Cauca. Le dice que el desorden en Antioquia es increíble, que parece que lo mejor es estar en Bogotá, que es menos peligroso, que él se va a volver agricultor, que está buscando una finca, y les escribe una carta a sus hijos otra vez, a Tulio y a Pedronel, les da consejos de constancia, dice: estudien y sean constantes, y vuelve a repetir: no se pongan a estudiar derecho, humanidades, eso sirve como de poco. Dice: concéntrese en las ciencias aplicadas y que apliquen a nuevas industrias, a ingenierías, búsquenle el ingenio a algo que sea aplicable. Luego regresa a Medellín, pero ante las amenazas de soldados de que están detrás de él, se va a Angostura, por allá al norte de Antioquia, y se percatan de un suceso bien importante finalizando 1878. Súbitamente fallece en Coconuco, en su hacienda de Coconuco en el Cauca, el general y expresidente Tomás Cipriano de Mosquera. Sale Mosquera del escenario, septiembre de 1878, una hacienda que él tenía bastante bonita por allá cercana a Popayán. En diciembre de 1878 vuelve a escribirle a los hijos y empieza a decirles cosas. Hombre, hay una especie de avena silvestre del norte de Europa, traigámosla, se llama poa, y que es muy buen pasto. Él está pensando, siempre está pensando en ganadería, en agricultura, y dice que parece ser muy bueno para zonas altas, que es la zona como donde siempre se ha escondido, Santa Rosa, Yarumal, por allá, por esos llanos de Cuibá. Dice que estaba en el proyecto de comprar una gran extensión de bosques, donde nace el río San Andrés, el Río Grande, para convertirlo en una gran ganadería. Es decir, la zona donde hoy está, donde se reciben las aguas de algunos ríos que van al proyecto hoy Hidroituango. También pensaba que en esos bosques y en los del Paramillo, en Ituango, eran bosques muy ricos en quina, que en ese momento era una planta preciosa, bastante apetecida, pero luego se vino a menos porque los ingleses sembraron en grandes cantidades quina en la India. Recordemos que la India era controlada por el Imperio Inglés. 1879, pasemos de año. En una carta a María Josefa Ospina, su hija, le dice que las empresas industriales están sufriendo mucho por el malestar político que hay en Antioquia, que además hubo una plaga de langosta muy fuerte, famosa, que produjo mucha escasez, pero que el esfuerzo de trabajo, vuelve a hacer énfasis en una característica de los antioqueños, que por encima de todo no se amilanaban y siempre tienen la cabeza trabajar, trabajar y trabajar, y que eso salvó del hambre, y miren las palabras que utiliza, a las hordas holgazanas del Cauca, todos esos negros que habían subido y que estaban ocupando a Antioquia. Y menciona que se está popularizando, volviendo de moda la necesidad de sembrar café. Estamos en 1879, en el sur del estado de Antioquia.
Miren de dónde viene la, digamos que la cultura cafetera. Es de esta época, 1879, donde todo el mundo empieza con la idea de cultivar café para exportar. Y en esa carta le dice, entonces yo veo que dentro de poco tiempo habrán muchos millones de cafetos en el estado, y no le faltó razón. Por eso el sur de Antioquia, todo ese suroeste, y lo que es hoy Caldas, Quindío y Risaralda y norte del valle, es hoy la zona cafetera, el llamado hoy paisaje cafetero, 1879. Políticamente llega a la presidencia de Antioquia, se encarga del gobierno de Antioquia un personaje muy difícil, un general Rengifo, y se dedica a perseguir a Ospina. ¿De dónde viene Rengifo? Del Cauca, viene del Cauca, y empieza a generarse un malestar muy pronunciado en Antioquia este año, en 1879, ante tanta inseguridad, tanta zozobra que se vivía. Empezó a hablarse de un alzamiento de toda Antioquia, es decir, tanto de conservadores como de algunos liberales, para restablecer en el mando al segundo designado, o sea, que no gobernara Rengifo, sino alguien en quien tenían más confianza, que era el general Daniel Aldana. Ese comité lo conformaron para atender o rodear esta idea del general Aldana. Lo conformaron Abraham García, Juan Pablo Restrepo, Delio Izaza, Vicente Restrepo, que estaba recién venido de Europa, pero Ospina, perseguido, expresidente, gran líder, dijo, cuidado, moderación, estamos en este momento bajo un ejército vencedor, y entonces sugirió prudencia antes de un levantamiento, de hecho sin estar todo muy bien preparado. Este era un plan que venía desde finales de 1878, y entonces se esforzó haciendo gestiones para evitar que el Partido Conservador se dejase arrastrar nuevamente a los campos de batalla, porque le parecía una aventura peligrosa, y que todavía no estaba tranquilo con que el Poder Ejecutivo Nacional, que ya estaba en manos de digamos que en manos más moderadas de Julián Trujillo, entrara y apoyara al gobierno que estaba gobernando en Antioquia, o sea, a Rengifo. Opinaba entonces que debíamos abstenernos de cualquier acto subversivo, porque cualquier sospecha podía suministrar a los gobernantes, a Rengifo, pretexto para cometer violencias. Así que Ospina reunió unas gentes importantes, unos conservadores notables, Demetrio Viana, del cual ya hemos hablado varias veces, Alejandro Botero Uribe, Juan Pablo Arango Barrientos, Juan José Molina, Abraham Moreno, el de Marinilla, Guillermo Restrepo, los doctores Julián Koch Bayer, Luis María Izaza, Lisandro María Uribe, José María Díaz, y suscriben todos estos una carta a uno de los coroneles que en el sur quería hacer ese levantamiento, el coronel Macario Cárdenas, donde le decían que era inconveniente y que habían peligros de ese movimiento subversivo que se estaba proyectando. Aparentemente todo era en vano. Sin embargo, hubo una esperanza, porque se le informó el 17 de enero de 1879 de que se había desistido por sus recomendaciones del alzamiento. Pero todo
a los 8 días, el 25 de enero de 1879, brota nuevamente la subversión y en circunstancias muy desfavorables para todos estos que pretendían levantarse. Habían muchas fuerzas entusiastas, pero poca disciplina, no había armas y estos, digamos que no podríamos llamarlos ejércitos, sino grupos, se iban a enfrentar a un caudillo, a un militar intrépido, terrible, fuerte, y no la iban a tener fácil. Efectivamente, entonces Rengifo, cuando se dio cuenta de que este alzamiento estaba tomando fuerza, aprovechó a sus partidarios, a todos estos que lo apoyaban. Recordemos que el liberalismo radical, no los, digamos que más moderados, los radicales estaban con él. Y entonces, antes de que estas fuerzas pudiesen concentrarse en Medellín, las fuerzas del levantamiento de 1879, le salió, y en lo que llaman el Cuchillón, que es un sitio cerca de la cordillera de lo que llamamos el Alto de Santa Elena, esas huestes que acaudillaba el general Abraham García, derrotaron a las fuerzas del general Macario Cárdenas, que venía de la cuenca de Caldas. Mejor dicho, la derrota fue tremenda por la imprudencia de este levantamiento, a pesar de las recomendaciones de don Mariano Ospina Rodríguez. De manera que en menos de una hora se veían ya fugitivos de estos ejércitos por los pueblos de Oriente y por Abejorral. No pudieron unirse a las fuerzas de Cárdenas, de Macario Cárdenas, con otras fuerzas que venían del sur, de Salamina, y que traía el coronel Cosme Marulanda, otros veteranos de la guerra. Allá las de Cosme Marulanda las detuvo el general Rengifo en Alto Pelado, que estaba ubicado en la ceja del Tambo, y fueron obligadas a capitular. Esta victoria nueva de Rengifo, es decir, del liberalismo radical en Antioquia, que sofoca otro intento de revolución, pues hace que se cometan tropelías por estos vencedores, por estas hordas del Cauca que todavía están acá. Y digamos que se radicalizaron y entonces ya cometieron atropellos más fuertes. Por ejemplo, recordemos que aquí se había creado el Banco de Antioquia, que el primer gerente fue don Ricardo de Villa. Pues el Banco de Antioquia fue víctima del saqueo, se robaron las platas que había en el Banco de Antioquia, se expropiaron imprentas, órganos de difusión. Los señores Gutiérrez, que eran unos hermanos, y un señor Pineda, Nazario Pineda, tenía unas imprentas, pues expropiaron las imprentas, saquearon varias poblaciones, y como eran liberales radicales, laicistas, atacaban a la Iglesia Católica, se metieron a los templos. Eso molesta bastante a esta comunidad antioqueña tan religiosa. Hay una persecución a los curas, a las monjas, obligan a muchos curas a incorporarse al ejército, los obligan a llevar chaquetas rojas del ejército liberal. Eso fue pues horroroso. Y las fuerzas del sur, las que manejaba Cosme Marulanda, a pesar de algunas victorias que tuvo al principio, fueron finalmente derrotadas, porque Cosme Marulanda tenía entre 80 y 100 soldados contra 600 soldados que tenían digamos que las fuerzas del gobierno. Ospina, como dijimos, siempre se opuso a ese levantamiento. Decía que había razones
sea, había derecho de ese levantamiento para arrojar por la fuerza la dictadura que estaba oprimiendo a Antioquia. Pero todo levantamiento tiene que hacerse con mucha prudencia, con mucho cálculo y con recursos. O sea, no se pueden hacer locuras irresponsables. Eso es lo que surge de este levantamiento de Antioquia en 1879 que aplica para todos los tiempos. Mucha gente que dice, hombre, que este gobierno que levantemos. No, no, prudencia, prudencia, que podemos terminar peor de lo que estamos. En mayo de 1879 vuelve a mandarle otra carta a sus hijos, que están pues en Centroamérica, a Pedronel y a Tulio, y les dice el hombre que en Colombia también hace una anotación simpática. Dice, en Colombia el comercio es bien importante. Con el comercio, si uno es juicioso, con el comercio uno se puede enriquecer. Dice que no se requiere mucho talento ni mucha capital. Dice que cuando él conoció jóvenes que se pusieron a trabajar como comerciantes, sin un peso, rápidamente se hicieron ricos con el comercio. Dice que vuelve a repetir que la literatura, la carrera pública, o sea, la política, para los hombres de bien, no solamente es un mal negocio, sino una calamidad. Pues por lo que le está pasando, es que él prácticamente está sin un peso. Luego el 24 de junio de 1879 le manda otra carta a su esposa Enriqueta, porque aquí empiezan a cambiar las cosas. Ya a mediados de 1879 él le dice a Enriqueta, vea, hay un bando liberal que está tomando fuerza, que ya no es radical, que lo está liderando Rafael Núñez, que Rafael Núñez es candidato a la presidencia de la República. Entonces, observemos un hecho muy importante, la aparición formal de Núñez. Recordemos que Núñez le había dado posesión al general Julián Trujillo a la presidencia. O sea, Núñez era presidente del Congreso, Núñez estaba joven, Núñez era de Cartagena. Cartagena mantiene unas relaciones bien interesantes con Antioquia. Recordemos que lo que es hoy Córdoba, Sucre, Bolívar, que hoy capital Cartagena, conformaba una provincia, que era la provincia de Cartagena, y que siempre limitó con la provincia de Antioquia. Y entre esa provincia, porque los límites de la provincia de Cartagena, hoy Bolívar, era el río Magdalena, pues tenía un puerto que se llama Monpós, y por Monpós se entraba a Antioquia por el río Cauca, porque más o menos por allá es que empieza a desembocar el Cauca. Y por allá muchos personajes antioqueños como Juan del Corral ingresaron a la provincia de Antioquia. Entonces, ven en Núñez una gran posibilidad. Observemos cómo los conservadores todavía no se sienten lo suficientemente fuertes, pero sí pueden ir pensando en acercarse al Partido Liberal, pero un Partido Liberal moderado, no esos radicales que aparecieron con la Constitución de Río Negro de 1863 y que han sido masones, que persiguen la iglesia, que atacaron tan fuerte a los antioqueños. Entonces él dice que Núñez levantó la bandera del respeto a los derechos de todos, y eso empieza a acercar al Partido Conservador, y entonces ya hay dos candidaturas a la presidencia de los Estados Unidos de Colombia. Núñez, liberal moderado, y Rengifo, el que ha hecho, digamos que todo este terror en Antioquia. ¿A quién apoya Rengifo? Los radicales. ¿Quién apoya a Núñez? Los moderados. Entonces lo más normal es que los conservadores se vayan acercando a Rafael Núñez. Esa candidatura de Rengifo empieza a perder fuerza a nivel nacional. ¿Por qué? Pues por lo que hizo en Antioquia, por la fuerza extrema que utilizó, por el terror que sembró,
por la persecución a Ospina, por el robo del Banco de Antioquia, por los saqueos de los pueblos, de las haciendas, el robo, llamémoslo así, de las imprentas. Y un hecho que ocurrió también en Santa Rosa, el asesinato de un señor muy importante, McEwen. McEwen era un extranjero, descendiente de extranjeros que había venido a hacer minería acá y en un hecho un poco confuso, arbitrario, McEwen hizo algún reclamo y fue fusilado en pleno parque de Santa Rosa de Osos. Allá dice que había un gran pino que parece que ya no existe y allá fusilaron a McEwen y eso comenzó a enterrar la candidatura de Rengifo y Núñez comienza a subir. ¿Qué pasa con la Asamblea Legislativa de Antioquia? Como es un estado soberano, hay una asamblea legislativa, se reunió en octubre de 1879 en una junta preparatoria y miren las provincias que hay, quiénes son sus representantes. Por el centro, o sea, donde está Medellín, por el centro, Clodomiro Calle, Francisco Antonio Uribe, Ricardo Restrepo Callejas, Carlos Vélez Santamaría, representantes del centro. Por Córdoba, Córdoba es Oriente, Río Negro, Marinilla. Por Córdoba nace Anceno Peláez, Salvador Ramírez. Por el norte, Santa Rosa, José María Jaramillo Zapata, Avelino Gómez, Joaquín Castilla, Álvaro Restrepo Euse, Benigno Restrepo Santamaría. Por el sur, toda esta tierra de Manizales, José María Arango, Víctor Cordobés, Luis María Tirado, Avelino Agudelo. Por el oriente, ya tirando más al Magdalena, José María Hernández Carvajal, Fidel Cano. Atención que aquí empiezan a aparecer los fundadores de uno de los periódicos más importantes del país, El Espectador. Él es de Antioquia, ellos son antioqueños. Por el de occidente, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, Pedro Luis Botero Pardo y Sopetrán, al lado de occidente, Sinforiano Villa Vergara. ¿A quién se nombra presidente de esta asamblea legislativa? A Ricardo Restrepo, vicepresidente Álvaro Restrepo, segundo vicepresidente nace Anceno Peláez, secretario Vicente Villegas Uribe. Y aquí pasa un tema, también hay que hacer alusión a alguien muy particular. Las barras liberales en la asamblea, en esta asamblea, las barras, el público, muy adictas, radicalizadas al bando rengifista y saerían a los diputados, les decían vainas, los presionaban para, sobre todo aquellos que votaban con independencia. ¿Y saben quién aparece? Y las barras también echaban vivas a los que ellos querían. ¿Y saben quién aparece acá, en esta asamblea? El famoso autor de La María, aquella novela romántica que todos leemos cuando estamos en el colegio, que creemos que el autor pues era un poeta, Jorge Isaacs. Resulta que Jorge Isaacs es del Cauca, que tiene minas en el Chocó. Cuando uno va y visita el Consejo de Quibdó, allá está la figura de Jorge Isaacs, pues Jorge Isaacs está en Antioquia y hace parte del bando radical. Ese poeta de La María es una fiera política del bando radical. Pues Rengifo no pudo imponer sus candidatos a pesar de las barras. Y resultaron electos los liberales antioqueños, es decir, no quedó electo Isaacs, otro motivo de enfrentamiento entre el Valle o el Cauca y Antioquia. Y dijo, como esto no lo tengo controlado, dijo Rengifo, que está perdiendo la elección nacional, dice, entonces tampoco renuncio al estado de Antioquia.
En esas circunstancias es muy importante un voto de don Fidel Cano porque lo publicó. Las razones de sus votos. Don Fidel Cano, el del Espectador, el de la familia que crea este periódico. Y él dijo que no vota por Rengifo. ¿Por qué? Dice, porque ejecutó actos absolutamente arbitrarios. Por el fusilamiento de don Guillermo McEwen. Por la violación de los depósitos del Banco de Antioquia. Por la adjudicación de bienes de los rebeldes, esa persecución que hubo a los conservadores, esa persecución a Ospina, por las confiscaciones que hizo. Todos estos actos deleznables, cuestionables. Digo, mi voto no es por Rengifo. Rengifo no ve las cosas fáciles. Ya ve en Antioquia que como que los antioqueños se quieren unir, sean liberales o conservadores. Entonces, disgustado de ver esa conducta equívoca de los liberales de Antioquia, más moderados y acercándose más, porque están muy molestos de que Antioquia no esté gobernada por extraños, por los del Cauca. Ya aquí hay una molestia muy grande. Rengifo se va al Cauca, inclusive le da miedo que le hagan un atentado en el camino, y busca posada en casas de algunos conocidos conservadores. Por ejemplo, en La Ceja se pernoctó en la casa de Fulgencio Londoño, conservador. Y en aquel viaje se fue preparando una revolución que estaban tramando los rengifistas, o sea, los seguidores de él, contra el futuro gobierno que se estaba armando en Antioquia bajo Pedro Restrepo Uribe. Pedro Restrepo Uribe se lanza pues a la presidencia del estado de Antioquia y escribe una nota que llamó Sigámosla a campo abierto. Y ahí Pedro Restrepo Uribe, liberal, hizo hincapié en que Antioquia fuera gobernada por antioqueños y no por extraños. Y al punto, esa noticia, esa comunicación fue enviada por telégrafo a los pueblos del sur. Obviamente les llegó a los rengifistas, se pusieron alerta. Don Pedro Restrepo Uribe se encarga del Poder Ejecutivo el 25 de enero y inmediatamente lo tumbaron. El 28 surge un movimiento revolucionario que lo derribó. Vamos a dejar acá en este golpe de estado que le hacen a Pedro Restrepo Uribe. ¿Quiénes? Los radicales rengifistas, porque aquí hay un punto de quiebre muy importante, porque finalmente va a terminar derrotado Rengifo y digamos que va a ser la victoria sin violencia de los, no de los conservadores, de los antioqueños sobre los caucanos. Feliz semana.